Anoche, en esta jornada de día miércoles, la Sala del Senado aprobó en general y también por una amplia mayoría el proyecto que busca rebajar a 4/7 el quórum necesario para aplicar reformas a la Constitución vigente, una iniciativa que además es considerada como la llave maestra en el caso de que el rechazo se imponga en el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre. La iniciativa fue presentada por los senadores DC, Jimena Rincón, Matías Walker e Iván Flores y fue aprobada con 41 votos a favor. Incluso Apruebo Dignidad, que había mostrado sus dudas con el proyecto, decidió finalmente votar a favor, en un giro que se habría concretado luego de las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, quien planteó que no habían problemas con que el Congreso debatiera sobre una modificación de este tipo previo al plebiscito de salida. Ahora, tras esta aprobación, la rebaja del quórum para las modificaciones constitucionales deberá pasar por la Cámara de Diputados, un espacio donde tendría un destino incierto debido a la falta de consenso entre las diversas bancadas. Comienza aquí, Medianoche. Medianoche. Y vamos a continuar de inmediato hablando de política. Nos acompaña nada menos que el presidente de la Cámara de Diputados, que hoy rindió su cuenta pública. ¿Cómo está, diputado Soto? Bienvenido. Hola, Davor. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero, respecto a su cuenta pública, ¿cuál es el balance que hace usted estos primeros 4 meses al mando de la corporación? ¿Se puede trabajar en un país tan polarizado con los diputados o no? Bueno, esa es justamente la pregunta que quisimos responder con gran parte de los énfasis que hicimos en nuestra cuenta pública, Davor. Yo creo que nuestro país efectivamente está en un momento de un clima de tensión, de polarización y de violencia que me preocupa. Creo que el plebiscito, donde todos tenemos nuestras legítimas posiciones, ¿verdad?, va a mostrar una foto además el día posterior con un país posiblemente dividido. Y eso dificulta las cosas para continuar hacia adelante. Por eso nosotros hemos dicho que es necesario un acuerdo transversal por la reunificación de Chile. Un acuerdo nacional. ¿Y eso cómo se concretaría, diputado? Bueno, yo pienso que es importante relevar lo que fue, por ejemplo, el acuerdo del 15 de noviembre. En el acuerdo del 15 de noviembre, los mismos sectores políticos cuestionados por la sociedad asumen la responsabilidad de conducir y dar una salida institucional a una crisis social. Un país dividido, un país con violencia, un país con un estallido social, y se produce este camino que es el cambio a través de un proceso constituyente. Y creo que el 5 de septiembre probablemente estemos en una situación al menos políticamente similar. Pero no va a estar la presión de la calle. No necesariamente social, 15 de noviembre. pero ojo, que la democracia y la paz social no está garantizada. Y por lo tanto, lo responsable políticamente, creo, es que nos podamos extraer de nuestras legítimas posiciones. Yo estoy por el apruebo, voy a votar, voy a defender con convicción el apruebo porque creo que es el piso mínimo para avanzar en ese Estado social y democrático de derechos que el país necesita. Pero al mismo tiempo, mi rol de presidente de la Cámara me obliga a mirar esto un poco más en perspectiva, ver los dos escenarios con posterioridad y ponernos en ambas situaciones, ¿para qué? Para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad de Chile y dar la tranquilidad a los chilenos de que gane el apruebo o gane el rechazo, no vamos a permitir que este país se vaya a un abismo, ¿ya? Y que tenemos que seguir adelante con las instituciones, con la democracia, con el Parlamento, con el gobierno. Y eso significa que si gana el apruebo, vamos a necesitar un acuerdo y construir las mayorías para implementar esa nueva Constitución y también para hacer las correcciones y mejoras que sean necesarias porque, como bien se ha dicho por parte de la propia presidenta Bachelet, ¿verdad?, no es perfecta, pero bien se parece, ¿verdad?, a lo que muchos de nosotros soñamos. Pero, y eso diputado, significa que se puede mejorar. ¿Pero usted cree que está a la disposición para darse la mano desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano ahí en la Cámara de Diputados, pensando en lo que ocurrió hoy día en la tarde, nomás que el gobierno del presidente Gabriel Boric no tiene el respaldo ni siquiera de su propia coalición para un proyecto presentado desde la moneda? Bueno, yo creo que, de hecho, en el acuerdo del 15 de noviembre no estuvieron todos los partidos. Estuvo la gran mayoría. Pero el Partido Comunista no estuvo. ¿Va a estar ahora? Por eso lo digo. Eso estará por verse. Nuestra convocatoria, nuestro llamado, no es solamente a la Cámara de Diputados, es a todo el mundo político, es al gobierno, es al Senado,
a que nos sentemos a dar esas garantías que el país está esperando, porque además, si nos encontramos en el otro escenario el día 5 de septiembre, que no es el que yo espero, no es el que yo quiero, pero que puede ser una posibilidad y es que gane el rechazo, bueno, vamos a tener que dar garantías entonces de cuál va a ser ese nuevo camino de cambio constitucional, esa nueva hoja de ruta y fijar las reglas del juego. Yo comparto el criterio del presidente Gabriel Boric. Me gustaría que efectivamente sea una nueva convención o algo parecido de manera lo más participativa y representativa posible, de manera tal de que eso le dé garantías al país, de que esto no va a ser una cocina, que no va a ser un acuerdo entre cuatro paredes en el Congreso o en una especie, ¿verdad?, de comisión de expertos, no. Pero las reglas del juego se tienen que fijar en un acuerdo que le dé viabilidad, porque ese nuevo camino constitucional tiene que validarse en el Congreso a través de una nueva reforma constitucional, y eso requiere un acuerdo. Sí, pero ¿usted cree que el país está de acuerdo en renovar una convención constitucional viendo las encuestas que entregaban una baja confiabilidad a la convención constitucional que terminó de legislar el 4 de julio y además viendo todo lo que se provocó por el acceso a los independientes, los partidos políticos? Usted es militante de uno y quedaron fuera en su gran mayoría, se le dio paso a los independientes. ¿Se debe repetir eso mismo, además con 15 escaños reservados? Yo creo que, a ver, no necesariamente en las mismas condiciones. Y eso es lo que justamente hay que conversar y acordar. En este acuerdo que usted propone. Porque hay cosas muy positivas en las cuales no podemos retroceder. La paridad es algo en lo cual no podemos retroceder. La participación de los pueblos originarios es algo en lo cual no podemos retroceder. Y los independientes tienen que estar, por cierto, pero hay que revisar efectivamente bajo qué condiciones y reglas, porque evidentemente que algunos de los problemas que se generaron en el funcionamiento de la convención tienen que ver con eso también. Entonces, si no queremos repetir los mismos errores, bueno, veamos efectivamente qué es lo que vamos a tener que corregir. Ahora, si hay otras opciones, si hay otras propuestas, bueno, pongámoslos todos sobre la mesa, discutámoslos de forma transparente de cara a la ciudadanía y acordemos lo que creamos la mayoría que sea mejor para el país. Yo veo hoy día un espacio bastante dialogante, al menos desde el socialismo democrático hasta la UDI. Un espacio que perfectamente, Davor, nos puede dar los 2/3 que se requieren para hacer cualquier camino. ¿Eso dejaría fuera a parte del Frente Amplio, al Partido Comunista y a los republicanos? Yo espero que en esto estemos todos, porque finalmente el 5 de septiembre se acaba, ¿verdad?, la decisión binaria que vamos a tener que tomar entre apruebo y rechazo, y ahí nuevamente el único plan que vamos a tener se llama Chile. Y ahí tenemos que volver a unirnos y yo espero que nos sumemos todos. Ojalá logremos un acuerdo desde el PC hasta el republicano. ¿Diputado? Pero si no, lo más amplio y transversal que se pueda. Diputado, en otro de los temas que usted tocó hoy día en su discurso ahí en el Congreso, en esta cuenta pública, es que le dijo al presidente Boric, o le recordó que lo tenía detrás suyo, que vaya a la Araucanía. ¿Por qué cree que en 4 meses el presidente Boric no ha ido todavía a esa región que es una de las más conflictuadas del país? Sí, bueno, la verdad que es algo que me salió desde bien adentro. ¿Le dijo algo el presidente Boric después? No es un emplazamiento, Davor. Mucha gente a lo mejor lo tomó como un emplazamiento al presidente. No, es una convicción y una opinión propia que me formé en la visita que yo hice personalmente como presidente de la Cámara hace un par de semanas atrás a la Araucanía. Me junté con el gobernador regional, con el alcalde de Temuco, con la agrupación de alcaldes de Malleco, con los fiscales regionales, con el general Slater a cargo del estado de excepción, con las policías, con comunidades mapuches de distintos sectores y localidades de la Araucanía. ¿Y ellos le piden que vaya al presidente? Y la convicción es, quieren paz social, pero se sienten abandonados por el Estado. Y me dijeron, por favor, transmítele al presidente Boric que acá lo necesitamos, que venga. Entonces mi sugerencia fue simplemente esa. El presidente ya dijo que va a ir, no ha dicho cuándo. Cuando tome esa decisión, por cierto, que será la más adecuada, eso lo tiene que definir él. Y ojalá que vaya con buenas noticias, con inversión social, con un plan de seguridad que le entregue certeza a las personas y con un Estado que en definitiva le va a tender una mano amiga a todas las familias que ahí lamentablemente, no de ahora, de hace mucho tiempo, si esto es un tema histórico, ¿verdad?, que se viene arrastrando de muchos años y donde la gente de verdad se siente abandonada. El nivel de pobreza extrema que hay, sobre todo en la zona de Malleco, es fatal. Diputado, ¿y por qué decidió interpelar directamente al presidente Gabriel Boric y no le envió este recado a través del ministro Giorgio Jackson, que se supone su contraparte con el Ejecutivo? ¿O acaso la relación no es de las mejores? No, si tenemos una buena relación con el ministro Jackson, ha mejorado bastante, pero son relaciones más bien que tienen que ver con los trámites legislativos que con la contingencia política. En este caso, obviamente que
lo que ha hecho el ministro Jackson, creo, es acompañarse mucho más en su función legislativa de los ministros sectoriales. Hoy día los ministros van a conversar con las bancadas, van a las comisiones a defender su proyecto, y eso es muy positivo porque hay mucha mayor presencia del Ejecutivo en la Cámara de Diputados y en el Congreso en general. Pero quizás hay que poner hoy día el énfasis quizás no necesariamente o únicamente en la presencia, sino que también en la comunicación y en la coordinación para evitar, por ejemplo, que pase lo que ocurrió hoy día con el proyecto de infraestructura crítica. Desde su punto de vista, ¿está ahí la responsabilidad hoy día de por qué se cayó el proyecto de veto de infraestructura crítica, donde hubo un respaldo del socialismo democrático, pero incluso varios partidarios del gobierno de Gabriel Boric, del Partido Comunista, de Revolución Democrática, no votaron por él? La derecha, ¿para qué decir? Casi no tuvo ningún voto a favor. Mire, yo he sido bastante enfático, Davor, y lo fui en mi cuenta pública. Los temas de seguridad pública, porque estamos en la crisis de seguridad pública más grave en la historia republicana de Chile, deben ser enfrentados sin complejo ideológico y con absoluto pragmatismo y sentido común. Y mi llamado permanente a la izquierda y a la centroizquierda es a salir de las trincheras ideológicas para dar soluciones concretas a los chilenos y chilenas. Y cuando el gobierno plantea un estado de excepción, o cuando el gobierno se suma, por más que se haya sumado al final a la tramitación de infraestructura crítica, es porque el Estado y el gobierno necesitan esta herramienta para entregar seguridad en la macrozona sur. Y lo mínimo que uno espera es que, por lo tanto, apoyemos al gobierno en esta tarea, ¿verdad? Y por cierto que ese es el llamado general que hacemos. Pero en este tema particular, Davor, creo que la principal responsabilidad de que se haya caído el proyecto de infraestructura crítica es de Chile Vamos. Chile Vamos, en este caso, actuó irresponsablemente porque por hacer un punto político y un daño al gobierno, terminó dejando sin esta herramienta al Estado y finalmente quienes pagan la cuenta respecto de esa decisión son los habitantes de la macrozona sur que se quedan sin esta herramienta de protección y de seguridad, y hoy día será el gobierno, por tanto, el que tomará la definición de cómo seguir hacia adelante y si va a renovar el estado de excepción nuevamente, y nosotros estaremos ahí para respaldar una vez más al gobierno en este tema, porque ahí no podemos perdernos. Diputado, y en los 4/7 fue aprobada finalmente esta rebaja de los quórum en el Senado, pasa ahora a la Cámara de Diputados. Primero, ¿usted cree que se va a poner prontamente en tabla en la comisión? Y lo otro, ¿va a tener el respaldo del Partido Comunista, del Frente Amplio, que no han apoyado quizás con tanta fuerza o con tanta alegría o con tanta convicción muchos de los proyectos enviados desde La Moneda? Mire, yo creo que a esta altura, Davor, ya está absolutamente claro que ni el proyecto de 4/7 ni ningún otro que se tramite en el Senado o en la Cámara va a cargar la balanza ni hacia el apruebo ni hacia el rechazo. La gente está en otra. La gente está preocupada hoy día de informarse, de leer el texto, de destacar lo positivo, de poner también el acento en aquellas dudas y a partir de allí formarse sus convicciones y tomar la mejor decisión que crea para el futuro de nuestro país. Pero ¿qué es lo que pasa en el Congreso o estas discusiones o preocupaciones que son propias del mundo político? No creo que sean realmente las preocupaciones de la sociedad, de la comunidad, y por eso no creo que incida. Entonces yo creo que si desde la centroizquierda siempre hemos pedido bajar los quórums para terminar con los amarres constitucionales, ¿verdad?, que impiden hacer cambios y transformaciones, y hoy día tenemos una oportunidad y una garantía de hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no avanzar? Yo personalmente creo que hay que avanzar con el proyecto de los 4/7, tenemos que apoyarlo, no vamos a poner ninguna traba a esa tramitación, muy por el contrario, la vamos a respaldar, porque sin duda alguna ya se abrió el gobierno. Además, cuando el presidente Boric se pone, ¿verdad?, en el escenario del 5 de septiembre y dice que tiene que fijarse un nuevo proceso constituyente en ese caso, bueno, necesita una reforma constitucional y este puede ser perfectamente un vehículo que facilite también las cosas en esa situación. Diputado, muy cortito, la presidenta Bachelet está en Chile. ¿Espera algún gesto más allá del verbo, una acción de ella a favor de la apruebo? Bueno, me pone muy contento primero que llegue la expresidenta Bachelet a Chile cantando a Pablo Milanés y que nos llene a todos de esperanza y de alegría. Yo creo que la presidenta Bachelet es muy querida por muchos de nosotros, es muy respetada y sin duda es la persona que en nuestro país inició este proceso constituyente. Y puede ser la persona que a lo mejor lo termine, porque sin duda alguna que puede terminar cargando la balanza. A mí me tocó, Davor, organizar el primer cabildo ciudadano por una nueva constitución en el gobierno de la expresidenta Bachelet en la región de O'Higgins. Fue una experiencia riquísima, más de 500, 600 dirigentes sociales participando activamente ya en aquel entonces y lamentablemente en ese momento se frustró esa posibilidad. A lo mejor si hubiéramos hecho el cambio constitucional en aquel entonces,
no hubiéramos evitado la crisis social y todo el proceso que hemos tenido que vivir ahora. Lamentablemente no fue así, la realidad es otra, pero yo creo que esa esperanza y esa alegría, ¿verdad?, que nos manifiesta la presidenta Bachelet es total y absolutamente sincera y la valoramos bastante. Bueno, veremos qué pasa en los próximos días. Diputado Raúl Soto, presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Davor. Buenas noches. Y nosotros vamos a una pausa muy pequeñita, ya retomamos con más información, no se vaya. Y seguimos aquí en Medianoche, llegó el momento de revisar las noticias, las principales informaciones que han marcado la jornada junto a David Maldonado. ¿Cómo estás, David? Buenas noches. Buenas noches, Davor. Vamos de inmediato con las noticias de la jornada. Esta jornada, de hecho, se concretó la llegada de Michelle Bachelet a Chile, lo que generó reacciones positivas para los adherentes del apruebo, considerando que afirmó optará por esta opción en el plebiscito del 4 de septiembre. Desde el comando de su opción ya barajan incluirla en algunas actividades. Yo lo he dicho antes, yo estoy por el apruebo de la reforma de la Constitución. Reafirmando su apoyo por el apruebo, comenzó la jornada la expresidenta Michelle Bachelet, reiterando lo que ya se conocía esta vez en una conferencia de Naciones Unidas. Fue en Perú en donde la exmandataria se refirió a la propuesta que emanó de la Convención Constitucional. Me recuerda una canción de Pablo Milanés que dice: no es perfecta, más se acerca a lo que yo siempre soñé. Tras eso vendría la sorpresa porque lo que se inició como un rumor terminó concretándose. La exmandataria aterrizó en suelo chileno en la misma jornada que muchos solicitaban su presencia en el país para asumir un rol protagónico en la campaña del apruebo a menos de 50 días del plebiscito de septiembre. Y le hago una invitación de venir a Chile para manifestar que efectivamente esa es opción. Yo me imagino que la situación en la que están es de tal desesperación que están teniendo que recurrir a todo. Tampoco me corresponde a mí llamarla a jugar un rol. Debate que dio comienzo a otro. Bachelet ya está en Chile y su llegada se produce tras las definiciones que han expresado los exmandatarios Frey y Lagos. Ella va a hacer una contribución fundamental y me parece que su aporte es gravitante y yo creo que puede ser decisivo para el triunfo del apruebo. Su mensaje, su claridad frente al proceso de cambio que está viviendo nuestro país, me parece que sintoniza con el pueblo ciudadano. Está en su legítimo derecho si quiere hacer campaña porque es ciudadana de Chile. Y sin lugar a dudas que cualquier causa que cuente con su apoyo va a tener más respaldo. Arribo que celebró su sector, más cautos son en la vereda del rechazo. La llegada de la exmandataria, aseguran, no afecta y por el contrario, dicen evidencia las debilidades de la opción que quiere una nueva constitución. Hay un nerviosismo muy grande que han tenido que traer a la expresidenta Bachelet, que dijo que no iba a estar en Chile y que además dijo que iba a aprobar cuando no haya leído el texto. La presidenta Bachelet como expresidenta va a ser siempre bienvenida, esta es su casa, pero esto no cambia ninguna aguja, nada. ¿Qué efectos podría generar su eventual apoyo? En el sector del apruebo se analizan posibles actividades en las que podría participar la expresidenta para captar el voto de indecisos y potenciar la opción que hoy está bajo el rechazo, según diversos estudios de opinión. 53 ataques en lo que va del año ha sufrido la región de Los Ríos. La cifra es casi igual al total de hechos ocurridos durante todo el año 2021. El subsecretario del Interior viajó hasta la zona para evaluar eventuales medidas de seguridad, entre las que no se descartaría el estado de excepción. Lo han descrito como el desplazamiento de la violencia en el sur del país. La región de Los Ríos ha sido el escenario de una serie de ataques incendiarios que han afectado vehículos y predios. Un aumento de hechos violentos que gatilló la visita del subsecretario del Interior a la capital regional. Bueno, primero que nada, el estado de emergencia en la zona. Esto ya se prolongó, ya se vino y probablemente va a saltar más al sur también. Carabinero es una de las peticiones que todos los alcaldes, tanto de Lanco, La Unión y Mafil, ¿no es cierto?, hemos hoy día solicitado al subsecretario dotación de mejores equipamientos. Para hacer frente al conflicto en la zona, el gobierno aseguró puntos de control en sectores estratégicos con refuerzo policial y mayores medidas de seguridad en la Ruta 5 Sur. Hoy día le hemos dado a conocer al subsecretario las distintas voces de la región, las distintas voces del territorio, para poder hacer frente a una situación que hoy día está complicando y está generando incertidumbre, que está generando dificultades en la población. Surge la pregunta, ¿será posible establecer un estado de excepción como lo han solicitado algunas autoridades locales y parlamentarios de la zona? Siempre va a ser una opción usar todas las herramientas que el Estado de Derecho le da al gobierno y por eso para evaluar la aplicación de esas herramientas, entre las cuales está el estado de excepción. Hoy día estoy aquí por mandato del presidente de la República y de la ministra
del interior. Solo durante el mes de julio ya se contabilizan al menos 4 ataques incendiarios en la región de Los Ríos. Han ocurrido a lo largo de todo ese territorio, por ejemplo en Lanco, al límite con la región de la Araucanía, Mafil y La Unión, cerca de la región de Los Lagos. Los hechos de violencia de 2022 están por superar los del 2021, pese a que aún quedan más de 5 meses de este año. Los hechos que presentamos de violencia rural el año pasado son 55 versus 53 que llamamos a la fecha. Claro que preocupa que se haya desplazado el fenómeno de la violencia rural con un aumento de casos a esta región. Los parlamentarios de la zona insisten con la necesidad de tomar medidas específicas para frenar este foco de violencia rural. La ciudadanía de nuestro país requiere paz y seguridad. Y para la paz y seguridad es fundamental tener mano dura y aplicar cada una de las herramientas que nuestro Estado de Derecho hoy día posee. Llegó la hora de que el gobierno no sea tan ideológico y realmente tome decisiones más pragmáticas en beneficio de los habitantes. Es injusto el trato que se le están dando a los habitantes de la región de Los Ríos. Y aunque el gobierno no descarta un estado de excepción, el subsecretario Monsalve insistió en que esta herramienta, al menos en la Araucanía, no ha logrado frenar los ataques. Los estados de excepción no han logrado que esto pare, no han logrado detenerlo. Y por tanto, no puede un país tener un estado de excepción para siempre. Para que no haya impunidad, tiene que haber persecución penal eficaz. Y por eso, vuelvo a insistir, queremos colaborar con la tarea del Ministerio Público. Para este jueves se espera el anuncio de acciones más concretas. Esperamos conversar hoy en la noche y mañana informar a la ciudadanía las medidas que vamos a tomar como gobierno. Definiciones que esperan ansiosos los afectados y las autoridades locales. Su temor fundado reside justamente en la violencia rural que se ha vivido en la región vecina del norte y que no se ha detenido pese a los estados de excepción. Y finalmente se rechazó el veto que permitiría el despliegue militar para custodiar la infraestructura crítica. El gobierno culpó a la oposición, que calificó como insuficiente el resguardo que la iniciativa ofrecía. Tensa jornada se vivió en la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto tras el rechazo con abstenciones y votos en contra de la derecha y del oficialismo al veto sustitutivo que presentó este martes el gobierno. Acción que buscaba modificar ciertos puntos del proyecto ya aprobado de infraestructura crítica, el que permite el despliegue militar en establecimientos de primera necesidad, como centrales eléctricas, hospitales o centros de abastecimiento básico. Conocido el resultado, comenzaron las recriminaciones. Me parece que debiera existir una coordinación mejor entre el gobierno y sus bancadas parlamentarias, pero eso no excusa la responsabilidad política que tienen sectores que se han llenado la boca hablando acerca de la seguridad de las personas. Nosotros no nos íbamos a prestar en ningún caso para la maniobra que trató de impulsar el gobierno para darle el gusto al Partido Comunista de no renovar el estado de excepción constitucional. Ese fue el punto en conflicto, una herramienta que podría ser utilizada por el gobierno y así no insistir con el estado de excepción que más de un conflicto ha generado en el oficialismo. Veto que provocó modificaciones que fueron consideradas como insuficientes por la oposición, desatando la tensión con el gobierno. Más bien este no es un problema de contenido, sino, como ha quedado en evidencia acá, es un punto político que en este caso no daña al gobierno, sino que finalmente daña a las personas. La gente en la macrozona sur, y lo amplío a los ríos, a los lagos, quiere más protección, no quiere menos. Y este proyecto, que está diseñado para proteger cosas, dejaba en la indefensión a las personas. Los propios parlamentarios que dijeron que esto era muy necesario y muy útil para proteger la infraestructura crítica de nuestro país, fueron exactamente los mismos parlamentarios que el día de hoy lo terminaron votando en contra. La motivación hoy día del gobierno era hacer que era esto o el estado de excepción. Y ministro Jackson, lo que quieren los chilenos es esto y el estado de excepción, no o. La pregunta ahora es, ¿qué ocurrirá con ese estado de excepción en la macrozona sur? Pregunta que aún no tiene respuestas concretas. Primero quiero clarificar que eso son cosas distintas, lo hemos estado conversando con la ministra de Defensa. Esta era una herramienta más, no modifica el trabajo que hemos estado haciendo en las distintas zonas de nuestro país, tanto en el norte con el 265 como el estado de excepción constitucional. Esperamos que la próxima semana tener que venir, y lo haremos con gusto, para poder votar favorablemente un estado de excepción
que sea sin letra chica. Bueno, el gobierno ahora tendrá que evaluar cuáles son los pasos que van a seguir. Pasos a seguir por un estado de excepción que tiene como plazo máximo la próxima semana para debatirse en el Congreso. De ser así, los parlamentarios tendrían que sesionar de manera extraordinaria en semana distrital para analizar esta situación. Y Codelco anunció la suspensión de todos sus proyectos de expansión luego de que la jornada de este miércoles se informara el fallecimiento de otro trabajador. Este es el segundo accidente fatal que se produce en 10 días en las faenas de Rajo Inca y Chuquicamata, razón por la cual la empresa determinó la detención de sus operaciones. Desde el organismo señalaron que sus actividades estructurales se encontraban paralizadas hasta concluir el proceso de revisión de los controles de seguridad de los proyectos. Cabe recordar que una de las faenas ya mencionadas contaba con una orden de suspensión de sus obras luego del primer accidente que se registró el pasado 10 de julio. Y mucha atención porque este jueves volverán a subir las bencinas. Pero esa no es la única mala noticia. Un estudio de la Universidad Diego Portales proyecta alzas por al menos 35 semanas más. El alto precio de los combustibles ha generado que muchos opten por vehículos más eficientes para desplazarse por la ciudad. Es una de las grandes leyendas del básquetbol mundial. El nombre de Shaquille O'Neal dejó huella en la NBA, pero ahora encandila en otros escenarios bajo el nombre de DJ Diesel. Me encantaría que mi marca DJ Diesel se asociara al precio del combustible. Estaríamos disparados a la luna. El único camino es hacia arriba. Y tiene razón DJ Diesel, el valor de los combustibles se fue a las nubes y genera problemas en el mundo entero. En Panamá, por ejemplo, el litro supera los 1.400 pesos chilenos. Precios altos también hay en Canadá, Alemania, Uruguay, España, Austria, Reino Unido y Grecia. Valores que se empinan por sobre los que tenemos en Chile, pero la mala noticia para nuestro país es que podríamos tener al menos 35 semanas más de alzas, según un estudio elaborado por el Observatorio Económico de la Universidad Diego Portales. O sea, podríamos pasar de los actuales 1.238 pesos promedio a 1.650. Cuando se rompió la barrera de los 1.000 pesos por litro, eso fue todo un tema informativo. Pero ya no, ya se asume que bueno, ya estamos en 1.250 o en 1.200 o en 1.050 en el caso del diésel. Pero el tema aquí realmente lo lamentable y lo preocupante para todos aquellos que utilizan autos para su transporte en términos de auto privado, es que esto va a continuar. Es por ello que variables como el uso y la eficiencia se tornan fundamentales a la hora de elegir un vehículo por estos días. El rendimiento explica que este Suzuki, el Expresso, se haya transformado en el segundo auto más vendido del país durante 2021. Es uno de los vehículos con mayor rendimiento, sobre los 24 o 27 kilómetros por litro. También es el más económico que está disponible hoy día en el mercado. Y ha sido uno de los favoritos del público. Aquí en Movicenter se vende prácticamente un 20% de la venta de Suzuki son de ese modelo. Una buena recomendación es ver el sitio consumovehicular.cl para saber el rendimiento tanto en carretera como ciudad de todos los modelos que circulan en Chile, dato que de seguro será útil para María Eugenia, quien se encuentra cotizando un vehículo y en su elección será clave el rendimiento medido en kilómetros por litro. Además que vivimos en las afueras de Santiago, entonces por lo tanto para nosotros el trayecto es largo. Y bueno, la pregunta es cuánto rinde en ciudad y en carretera. Es un factor súper importante entonces a la hora de elegir. A la hora de elegir, obviamente, tiene que ser el rendimiento. ¿Y el factor combustible es importante? Sí, por supuesto. Ahora si fuera eléctrico sería ideal, pero todavía están muy carísimos. Los pesos ya no alcanzan a ser 10 litros, son 9 litros y tanto, entonces no. Hay que considerar un vehículo que sea económico, City Car, para andar en la ciudad. Bencinas que a contar de mañana volverán a subir de precio. Ya son 47 semanas de alzas consecutivas. Estar atentos a lo que se viene entonces en la bencina. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos.
Con BCI, hoy puede ser diferente, porque sabemos que necesitas algo mucho mejor para ti, para hoy y para el futuro de todos. ¿Te sumas? BCI hoy puede ser diferente. Y funcionarios de la Policía de Investigaciones frustraron un intento de abordazo en Ñuñoa. Esa y otras noticias las tenemos con Carlos Godoy desde las calles de la capital. ¿Cómo estás, Carlos? Hola David, muy buenas noches. Claro, nos encontramos en la comuna de Ñuñoa, la calle Sucre, con Domingo Faustino Sarmiento, donde durante horas de esta noche se registró un intento de abordazo en contra de un funcionario de la Policía de Investigaciones por parte de dos sujetos, los cuales se movilizaban en una motocicleta. Todo esto ocurrió en el contexto de que este funcionario de la Policía de Investigaciones se estaba dirigiendo hacia su domicilio, lo hacía a pie por esta calle cuando fue interceptado por estos delincuentes, los cuales portaban armas de fuego. Intentaron realizarle un robo a este funcionario de la Policía de Investigaciones y es en este momento que él se identifica como tal, les dice que es un policía y es a raíz de esta situación que estos individuos se realizan una serie de disparos en su contra, situación que termina en una balacera en la cual uno de estos delincuentes resulta herido. Es por esta razón que huyen desde este lugar a bordo de la motocicleta. Se está realizando un empadronamiento de los recintos asistenciales para poder determinar la identidad de estos delincuentes. Afortunadamente el funcionario de la Policía de Investigaciones no resultó herido producto de la acción de estos individuos, los cuales hasta este momento se encuentran prófugos, pero en este momento se están realizando las indagatorias por parte de la Policía de Investigaciones. Acaba de llegar el laboratorio de criminalística a la institución para poder revisar las cámaras de seguridad del sector y poder dar cuenta de la dinámica de estos hechos y poner estos antecedentes ante el Ministerio Público. Tenemos declaraciones que pasamos a escuchar a continuación. Alrededor de las 23 horas, un oficial de la PDI se traslada caminando a su domicilio, en circunstancia que fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta, descendiendo uno de ellos, quien extrajo un arma de fuego e intermedió al funcionario policial. Este se parapetó detrás de un vehículo, identificándose como policía en ese momento, y este sujeto efectuó un disparo, efectuándose diversos disparos entre el funcionario policial y este individuo. Nos trasladamos ahora hacia la región de Coquimbo, en específico al sector de La Serena, sector El Milagro, donde lo ven ustedes en estas imágenes captadas por algunos testigos y que fueron ampliamente difundidas en redes sociales. Unos funcionarios de la Policía de Investigaciones repelieron un robo, todo esto al interior de un supermercado. Información que proporcionó la Policía de Investigaciones, todo esto se enmarca en una investigación que estaban realizando los funcionarios por amenazas en contra de algunos trabajadores de varios supermercados de este sector. Es por esta razón que tenían varios puntos de control, tanto en ese supermercado como en otros que se encontraban en las cercanías, ahí en el sector El Milagro. A raíz de esta situación, de estos puntos de control que se estaban generando por parte de la Policía de Investigaciones, estos funcionarios fueron testigos de un robo que se estaba gestando y que era perpetrado por uno de los sujetos los cuales ellos estaban buscando. Estos delincuentes estaban intentando robar un carro con 700.000 pesos en diversas especies desde el interior de este supermercado. Esta situación fue alertada por los funcionarios quienes utilizaron sus armas de servicio para poder detener a estos delincuentes. Se concretó la detención de dos y se está empadronando también el sector para poder verificar si es que hay más personas que hayan resultado involucradas en este robo frustrado por estos funcionarios de la Policía de Investigaciones en La Serena, sector del Milagro, región de Coquimbo. Tenemos declaraciones que pasamos a escuchar a continuación. En la unidad se llevaba a cabo una investigación por el delito de amenaza de muerte con arma de fuego. No obstante, la amenaza no se concretó, pero se pudo ubicar a esta persona en las inmediaciones junto a otras 3 o 4 personas más, logrando ubicarlos en definitiva en otro supermercado de la ciudad de La Serena, específicamente ubicado en el sector del Milagro. Allí, estas personas ingresaron al supermercado e intentaron sustraer especies avaluadas en 700.000 pesos, además amenazando de muerte a los dependientes que intentaron evitar esta acción.
Situación que concluye con 2 delincuentes detenidos, los cuales pasarán a control de detención durante la jornada de este jueves. Nosotros volvemos con la imagen en directo a la comuna de Ñuñoa, diligencias que está llevando a cabo el Laboratorio de Criminalística en relación a este abordazo frustrado en contra de un funcionario de la misma institución, situación que está siendo investigada para poder dar con el paradero de estos delincuentes que realizaron disparos. Se gestó aquí en este lugar una balacera, están realizándose las indagatorias para dar con el paradero de estos delincuentes. David Maldonado. Muchas gracias, Carlos, por ese informe desde las calles de la capital. Internacional. Nosotros vamos con noticias del mundo. Duró, escuche bien, apenas 15 días y tras ser removido, acusó al presidente de corrupción. Es el nuevo escándalo político que sacude al gobierno peruano de Pedro Castillo, que ha visto pasar 7 ministros del Interior en menos de un año. Señor Mariano González Fernández, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior que os confío. Sí, juro. Juró como ministro del Interior a principios de este mes, pero duró solo 15 días en el cargo. Se trata del último escándalo político que afecta al gobierno de Pedro Castillo en Perú, quien tras la abrupta salida de Mariano González ya suma nada menos que 7 ministros del Interior en menos de un año de gobierno. Es decir, un cargo donde como promedio los ministros duran apenas 50 días. González era el 6º ministro del Interior del presidente Castillo. Había empezado a formar un equipo especial para poder capturar a por lo menos 4 personas que están prófugas, que han formado parte del entorno presidencial y que tienen cuentas pendientes con la justicia. Debido a la conformación de este equipo especial, González señaló que la decisión de su temprana remoción implica un acto de obstrucción a las investigaciones. El exministro dice que se enteró de su salida por redes sociales y disparó de inmediato contra el presidente. No tengo ninguna duda del compromiso que el señor tiene con la corrupción. Y no tengo ninguna duda que esta salida abrupta tiene que ver con obstruir la administración de justicia. Acusaciones que han sido recurrentes durante el mandato de Pedro Castillo y que han afectado a varios miembros de su gobierno. A raíz de las declaraciones del exministro, la Fiscalía de la Nación reaccionó de inmediato. La fiscal de la Nación cita al exministro del Interior, Mariano González, para tomar su declaración por los hechos relatados que configurarían presuntos actos delictivos. El exministro aseguró que se presentará ante la Fiscalía, mientras que el abogado del mandatario dijo que valoran presentar una querella por difamación. Esta crisis ya muchos le empiezan a ver como terminal y en cualquier caso sí evidencia los temores del presidente porque se llegue a capturar a alguna de las personas que eventualmente podrían dar información valiosa que termine de comprometerlo en algo mucho más evidente. Tras la temprana remoción de González, se llevó a cabo la ceremonia de juramento de Willy Huerta, el 7º ministro del Interior de Pedro Castillo, un presidente que la próxima semana se apresta a cumplir un año de gobierno que ha debido lidiar con permanentes turbulencias. Bueno, dejamos hasta aquí esta revisión, este bloque informativo. Volvemos contigo, Davor. Gracias, David, por todas esas informaciones que marcaron la jornada del día miércoles. Que estén muy bien, buenas noches. Y nosotros seguimos con más noticias. Vamos de inmediato a ver qué se publica hasta ahora en nuestro portal 24horas.cl, donde hay buenas noticias para los bolsillos, sobre todo para 7,5 millones de personas que van a recibir los 120.000 pesos que ha aprobado el Congreso, la Cámara de Diputados, también el Senado, y que van a ser comenzados a pagar en los próximos días. ¿Quiere saber cuándo es la fecha decisiva, cuándo llegará ese dinero a los bolsillos? Bueno, está todo eso publicado en nuestro portal 24horas.cl. Recordemos que estos 120.000 pesos además son solamente por una vez como paliativo para enfrentar el invierno y también la alta inflación que estamos teniendo por estos días y por estos meses en nuestro país. ¿Cómo viene la capital para mañana? Hemos tenido días que no son para nada invernales, con harto frío en la mañana, pero con un termómetro que repunta. Santiago para este jueves va a tener 20 grados, temperaturas bastante agradables aquí en la capital, y en el sur de Chile, en Talcahuano, cubiertos con 12 grados, quizás llega algo de lluvia también a esa zona del sur de nuestro país.
Con estas informaciones terminamos este medianoche. Gracias por acompañarnos. Que tenga un muy buen descanso.